La bienvenida a esta conferencia virtual denominada Neoconstitucionalismo versus Positivismo, con especial énfasis en el caso peruano. Antes de ello, quiero dar el agradecimiento y la bienvenida en nombre de nuestra presidenta de la Academia de la Magistratura, la doctora Mariam de la Rosa Bedriñada, quien es ella jueza suprema titular y presidenta de la Academia de la Magistratura. Es así que nuestro doctor, quien estará a cargo de esta conferencia virtual, el magíster Bruno Novoa Campos. Agradecemos, doctor, por estar con nosotros nuevamente. La Academia de la Magistratura lo conoce, ha sido su casa siempre con nosotros, ha estado con nosotros. Bueno, como reseña profesional, el doctor Bruno Novoa es abogado por la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuenta con una experiencia docente en pregrado y posgrado en materias de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en diversas universidades del país. También se ha desempeñado como director académico de la Academia de la Magistratura y director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, entre otros cargos. Bienvenido, doctor Bruno Novoa Campos. Asimismo, si me permite, doctor, quiero antes de dar inicio a nuestra conferencia, recordarles a los magistrados y auxiliares de justicia participantes de esta conferencia virtual que cumplan con el porcentaje de asistencia establecido por reglamento de régimen de estudios. Es decir, aquellos que cumplen con el 90% de asistencia en la conferencia podrán efectuar el pago de derecho educacional de la conferencia desde el 4 de septiembre hasta el 30 de noviembre, para cuyos efectos la coordinación les estará enviando un correo recordatorio, por lo que se les pide tomar en cuenta el plazo establecido en la resolución de admitidos. Bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida a todos ustedes y espero que culminar con la capacitación al 100% y su participación de todos ustedes, ¿no? Al final va a haber un espacio para que puedan plantear sus preguntas a través del chat. Doctor Bruno Novoa, bienvenido cuando usted puede iniciar, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias Carlos por la cordial presentación y también a la doctora Ana Carolina por la invitación. Así es, doctor. Y bien, he tenido la grata invitación nuevamente de la Academia de la Magistratura. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema, creo yo, que nunca pasa de moda y más aún hoy en día, como es el referido a el neoconstitucionalismo versus positivismo. Y vamos a hacer una referencia especial al caso Perú. Creo yo que es muy importante que siempre se contextualice en nuestro ordenamiento jurídico, y en ese sentido vamos a orientar la exposición del día de hoy. Quiero también asimismo pedir las disculpas del caso por si me ven con una tacita, está con agua caliente porque acá en Lima el clima está muy mal y espero llegar hasta el final de la conferencia. Bien, voy a dividir la exposición en dos partes. En primer término, nos vamos a referir al neoconstitucionalismo y a todo lo que ello engloba. Y en segundo lugar, vamos a referirnos al positivismo. Esto, por supuesto, lo hacemos por una cuestión metodológica e inversa a lo que generalmente se viene enseñando, porque por lo general se parte del positivismo y luego subimos de nivel al neoconstitucionalismo. Sin embargo, a efectos de lograr lo que yo deseo concluir al final de esta conferencia, lo vamos a presentar de este modo. Primero neoconstitucionalismo y luego positivismo. En esa línea, para hablar del neoconstitucionalismo, primero tenemos que recordar el constitucionalismo. Y hablar de constitucionalismo en una conferencia, pues es un reto tremendo, no solamente por el tiempo, sino porque se nos puede quedar muchas cosas importantes en el tintero. Sin perjuicio de ello, es importante tener en claro tres etapas importantes del derecho constitucional que nos van a permitir poner en un debido contexto el avance y el desarrollo del derecho constitucional desde sus inicios hasta el día de hoy. La primera etapa del derecho constitucional
es la denominada etapa de las revoluciones transatlánticas. ¿Qué significa esto? Significa que nos ubicamos histórica, políticamente, en la etapa de las revoluciones, tanto francesa como americana. ¿Y por qué se denomina transatlántica? Porque cruzaron las ideas del Atlántico de un lado a otro durante este periodo que inicia a mediados del siglo XVIII y va terminando a inicios del siglo XIX. Y esta primera etapa es crucial para la formación del derecho constitucional y del constitucionalismo en sí, básicamente porque por primera vez se incorporan elementos distintos a los jurídicos. ¿Y cuáles son esos elementos distintos a los jurídicos? En esta etapa, en esta primera etapa, se incorporan elementos propios de la filosofía política. Y esto de acá no es menor, porque estos elementos de la filosofía política después se vuelven parte muy importante de lo que hoy en día se conoce, por ejemplo, como contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces, en esta primera etapa del derecho constitucional se da la unión, por primera vez, entre el derecho constitucional y una rama de la filosofía, en específico la filosofía política. En ese sentido, por un lado, desde la Revolución Francesa, se promueven ideas propias de la filosofía política que han llegado hasta nuestros días, como por ejemplo la dignidad, la igualdad y la libertad. Todas ellas, instituciones de la filosofía política que a lo largo del constitucionalismo han ido incorporándose hasta ingresar en un lugar preferencial dentro de las constituciones, sobre todo de Occidente. En ese sentido, tanto la dignidad como la libertad y la igualdad no solamente son categorías jurídicas, sino ante todo son categorías propias de la filosofía política. Y esto es importante tenerlo presente porque no solo el contenido esencial de cada una de estas instituciones provienen de la filosofía política, sino que al momento de analizar y sobre todo interpretar estas instituciones ahora ya desde un punto de vista jurídico, se las tiene que ver también con un pie desde la filosofía política. Por otro lado, dentro de esta primera etapa, y ya desde la otra revolución que se dio, que es la Revolución Americana, se intentó dar un nuevo contenido, no solamente desde la filosofía política, sino desde la parte orgánica de la Constitución. Y básicamente sucedieron dos hechos muy importantes que suscitaron dos institutos innovadores que después influenciaron básicamente en toda América. Uno de ellos es la creación de la figura del presidencialismo, que antes de la Revolución Americana no existía, y otra era básicamente la instauración del sistema federal, y que después se aplicó en Latinoamérica y en Centroamérica, sobre todo en aquellos países que tienen mayor población. Entonces, como se puede apreciar, esta primera etapa es muy importante para el constitucionalismo porque, por un lado, se incluyeron instituciones propias de la filosofía política que formaron parte del contenido esencial de los derechos fundamentales, y por otro lado se incorporaron dos instituciones que formaron parte después de las constituciones occidentales y de la nueva estructura de los estados independientes de Centro y Latinoamérica. En este contexto, el constitucionalismo sigue avanzando
a pesar del aporte de las revoluciones transatlánticas, aún no termina de madurar. Y se tiene que esperar a una segunda etapa del derecho constitucional. Esta segunda etapa del derecho constitucional, a diferencia de la primera, básicamente transcurre solamente en lo que se refiere a Europa Occidental. Y se concentra en Europa Occidental porque en esta segunda etapa sucede lo que se ha denominado, se ha venido a denominar el periodo de entreguerras. ¿Qué significa o qué hace referencia al periodo de entreguerras? El periodo de entreguerras hace referencia al inicio, una vez culminada la Gran Guerra, que en ese entonces así se denominaba y no se conocía como Primera Guerra Mundial porque nadie quería una Segunda Guerra, y antes de culminar o antes de empezar, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si tenemos en consideración que la Gran Guerra, ya después conocida Primera Guerra Mundial, dura entre el periodo 1914 y 1918, y tenemos en cuenta asimismo que la Segunda Guerra Mundial inicia entre 1935-36 y culmina en 1945, en ese sentido estaríamos considerando que la segunda etapa del derecho constitucional, que este periodo de entreguerras, abarcaría aproximadamente entre 1918 y 1935, ¿no? Es decir, culminando la Gran Guerra y antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo importante de este segundo periodo del derecho constitucional o de esta etapa de entreguerras? Lo importante aquí es de que por primera vez se sientan las bases de la disciplina en sí misma, del derecho constitucional. Antes, como habíamos visto, teníamos aportes muy importantes, pero eran provenientes de la filosofía política. Y teníamos instituciones muy importantes, pero que todavía no habían encontrado una debida acogida en una disciplina tal cual denominada derecho constitucional. Es recién en esta segunda etapa del derecho constitucional que la disciplina toma cuerpo. Y gracias al aporte de lo que ahora podemos denominar clásicos del derecho constitucional. Porque es en esta segunda etapa en donde se escriben, se fortalecen y se hacen conocidos diferentes textos de los clásicos del derecho constitucional. Por ejemplo, el profesor Hans Kelsen, por ejemplo, el profesor Hermann Hella, por ejemplo, el profesor George Jelinek, por ejemplo, el profesor Karl Lowenstein, y en el mundo inglés, por ejemplo, el profesor Herbert Lionel Adolphus Hart, o más conocido como el profesor Hart, entre otros grandes constitucionalistas que sentaron las bases ya no de la filosofía política, ya no de instituciones novedosas en la organización estatal, sino que todas ellas la incorporaron, le dieron forma y establecieron lo que después se conoció como la disciplina del derecho constitucional, que tenía dos grandes objetivos. El primero de ellos, la limitación y delimitación del poder, ¿no? Repito, limitación y delimitación del poder, es decir, la parte orgánica de la Constitución. Y por otro lado, incorporando la filosofía política ya proveniente de la primera etapa, tuvo como principal objetivo el desarrollo de los derechos fundamentales. Sin embargo, a pesar de este importante avance en esta segunda etapa del derecho constitucional, hubo una tercera etapa. Y esta tercera etapa del derecho constitucional se da post Segunda Guerra Mundial. Y post Segunda Guerra Mundial hubieron dos acontecimientos políticos sociales muy importantes que ha llegado hasta nuestros días,
Y hubo un acontecimiento jurídico muy importante que a veces no se lo recuerda, pero que es un hito de suma relevancia para esta tercera etapa del derecho constitucional. Los dos hitos histórico-políticos son los siguientes. El primero de ellos es el referido a la creación de la Organización de Naciones Unidas, que si bien es cierto, había tenido su antecedente, culminada la Gran Guerra con la Sociedad de Naciones, esta lamentablemente no fue fructífera. Y para no entrar en detalles, no fue fructífera básicamente porque hubo una segunda Gran Guerra. Sin embargo, ya con la experiencia vivida y luego de las atrocidades que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para el ser humano y para lo que significa la concepción de un ser humano, se formó una organización mucho más fuerte en su estructura y que desarrolló un sistema universal, en principio, y también un sistema regional. El sistema universal liderado por la Organización de Naciones Unidas a través de su asamblea y a través de un Consejo Permanente de Seguridad que está integrada por las potencias que lograron la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y un sistema regional que básicamente se divide en cuatro. Por un lado, el Sistema Regional Europeo de Derechos Humanos, que fue el primero en formarse. En segundo término, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Posteriormente, el Sistema Africano de Derechos Humanos. Y por último, que a veces nos olvidamos, pero que sigue siendo muy importante, el derecho comunitario. Es decir, la Unión Europea, que más allá del Brexit inglés, sigue siendo muy potente en toda Europa, sobre todo en Europa occidental. Sea como fuere, y más allá de que no todas son rosas dentro de la Organización de Naciones Unidas, y en general dentro del sistema universal y regional, lo cierto es que esto fue un hito histórico-político muy importante. El segundo hito histórico-político muy importante fue que, de manera conjunta, con la creación del sistema universal y de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, nacen los diferentes instrumentos internacionales. Y en este punto hay que hacer bastante énfasis, porque los instrumentos internacionales no son tratados internacionales. Por lo general, solemos confundir y señalamos de una manera bastante ligera tratados internacionales. Sin embargo, lo técnico es hablar de instrumentos internacionales. Esto, en tanto, los instrumentos internacionales albergan dentro de su seno diferentes categorías. Entre ellos, por ejemplo, los tratados, pero también los protocolos, los pactos, las convenciones, entre otros. Entonces, los instrumentos internacionales se convierten en un segundo hito histórico-político muy importante, y tan es así que tenemos instrumentos internacionales del sistema universal y tenemos diferentes instrumentos internacionales por cada uno de los sistemas regionales que hemos hecho mención. Y por último, no por ello menos importante, más bien diría más importante, tenemos el tercer acontecimiento de esta tercera etapa del derecho constitucional, que es un hito que suelo denominar un hito netamente jurídico. Y es que post Segunda Guerra Mundial hubo un proceso judicial muy importante, que fue denominado los juicios de Nuremberg. Y los juicios de Nuremberg, en verdad fueron varios juicios, entre 12 y 13 juicios, que se realizaron básicamente en la ciudad de Nuremberg, en la ciudad alemana de Nuremberg, considerando la importancia que tuvo Nuremberg para el ex régimen nazi, ¿no? Y aquí en estos juicios de Nuremberg se sentaron en el banquillo por primera vez los altos líderes nazis
y fueron sentenciados. Pero hay un juicio en particular que es el juicio a los jueces del régimen nazi. Y esto es un hito jurídico muy importante porque en teoría los jueces nazis durante el Tercer Reich debieron de ser el faro y el garante de los derechos fundamentales que de algún modo u otro hubiera limitado en cierta forma las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Sin embargo, no lo hicieron y finalmente terminaron coludiéndose con el régimen nazi, con las altas autoridades políticas y altos mandos militares, y terminaron conjuntamente con todos en el banquillo. Y el juicio a los jueces de Nuremberg fue muy importante históricamente porque se sentaron dos grandes principios universales por primera vez. El primero de ellos es que se puso en tela de juicio una fuente jurídica que por muchos años ha estado presente en todos los ordenamientos jurídicos, que era la ley. Y la ley nazi que se aplicó en su oportunidad y que fue defendida por el abogado de los jueces, efectivamente era una ley legítima. Sin embargo, por primera vez se analizó la legitimidad de esa ley. Y a pesar de que se concluyó que la ley que dio pie a las atrocidades del régimen nazi era legítima, también se analizó los límites de la ley. Y el principal límite de la ley fue en consideración de los principales principios de las naciones civilizadas y en consideración de los elementos comunes jurídicos de las sociedades civilizadas, la irrestricta defensa del valor humano. Y esto, sin embargo, efectivamente, a pesar de que no estaba escrito en la ley, fue un fundamento eficaz al momento de analizar la ley nazi y cualquier otra ley dentro de este juicio. Porque si bien es cierto, tenía legitimidad, el límite de esa legitimidad era la vulneración al valor humano, la vulneración a cualquier daño del ser humano, sea a su vida o a su integridad, en cualquiera de sus formas. Y el segundo acontecimiento muy importante dentro de este juicio fue que por primera vez este valor humano se lo elevó a la categoría de universal a nivel jurídico. Y esto básicamente porque desde el inicio la defensa de los jueces y también de los demás juicios se centró en cuestionar la legitimidad de los jueces que sentenciaban en un país extranjero a los mismos líderes nazis que tan solo un par de años atrás eran intocables. Y en mérito a esa discusión de legitimidad es que ellos no solamente representaban a sus países, no solamente representaban a la novísima Organización de Naciones Unidas, sino que representaban básicamente a las naciones civilizadas que tenían que de alguna forma u otra defender el valor humano. Bien, entonces, este esquema que hemos planteado en esta primera media hora de exposición, me parece que es muy importante porque nos permite tener metodológicamente una visión completa del constitucionalismo y del camino que éste ha realizado durante todo sus tres etapas, desde la filosofía política, desde los aportes de las principales instituciones norteamericanas, pasando por el fortalecimiento de la disciplina como tal, gracias a los estudios de los clásicos del derecho constitucional,
y culminando post Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas, de los instrumentos internacionales, de las Naciones Unidas y de los sistemas regionales, de los instrumentos internacionales y de la importancia que se estableció post juicio a los jueces de Nuremberg del valor humano, ¿no? Frente a cualquier vulneración que se pueda cometer, inclusive de la propia ley, ¿no? Inclusive en una propia ley. Bien. Sobre esta base constitucional, tendríamos que hablar, ya en esta segunda parte, digamos, del neoconstitucionalismo. Hay muchos autores que han criticado el neoconstitucionalismo. Sin embargo, antes de pasar a su crítica, que será la última parte de la exposición, es importante explicar, ¿no? Es importante explicar. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? Hay un texto inicial, creo yo, muy importante, que compiló hace exactamente 10 años el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Miguel Carbonell. Miguel Carbonell compiló en 3 libros, si no me equivoco, que se denominaron algo así como el canon neoconstitucional. Y en esta compilación consideró a los principales autores del neoconstitucionalismo. Entre estos autores, habían básicamente autores italianos y un autor español. Entre el primer autor italiano que se hace referencia en este libro, podemos citar al profesor Paolo Comanducci. Paolo Comanducci considera que el neoconstitucionalismo existe básicamente, primero, desde un punto de vista, o se justifica, mejor dicho, en primer término, desde un punto de vista teórico. Y Paolo Comanducci razona de una manera bastante creativa e interesante en el sentido de que efectivamente la Constitución antes de la década del 60 o del 70 era básicamente un texto político en toda su composición. Tanto es así que el apellido de la Constitución es política. Y el apellido, en verdad, de la Constitución viene por la famosa palabra griega que significa polis, que no es otra cosa que sociedad. Y es que desde el principio del establecimiento de las constituciones, sobre todo de corte occidental, la Constitución ha sido elaborada y diseñada para establecer las principales limitaciones y delimitar el ejercicio del poder a través de las distintas instituciones estatales. Y en ese sentido, antes de la década del 60 o del 70, era impensable interpretar a la Constitución más allá de lo que acabamos de señalar. Era impensable. La Constitución no era vista como un código civil, no era vista como un código penal o como un código laboral. Es más, si recordamos, y seguramente veo en la sala 49 colegas, seguramente alguno de los colegas que nos escucha es civilista, básicamente la influencia jurídica que ha recibido el Perú desde inicios de nuestra república es privatista. Privatista iniciando por el derecho civil a todas luces, que influenció desde los primeros textos, que ya venía a su vez influenciada por el Código Napoleónico de 1804. Tanto es así que desde los inicios de nuestra república, esta influencia privatista fue básicamente
primordial. Y la fuente del derecho más importante de la República Peruana fue la legal. Y la ley era impensable que pudiera, digamos, verse enfrentada a un proceso, por ejemplo, de inconstitucionalidad. Era impensable. La ley era la principal fuente del ordenamiento jurídico peruano y la escuela privatista era la más importante. Los primeros códigos se desarrollan sobre la base del código napoleónico y los primeros códigos y los primeros juristas peruanos son básicamente civilistas. Después del derecho civil, todavía no viene el derecho constitucional, sino después del derecho penal. Y después del derecho civil y del derecho penal, aún no llega el derecho constitucional, sino después de asentarse bien el derecho procesal. Y es recién, a partir de la influencia europea de la década del 60 y del 70, y básicamente a partir de un acontecimiento, de varios acontecimientos histórico-políticos, sociales, que sucedieron después de la década del 70, del 60 y del 70, sobre todo en España y en Latinoamérica, que recién se vira la importancia o se vira hacia el derecho constitucional la importancia de ser una de las fuentes más importantes de los ordenamientos jurídicos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que en la década del 60 y en la década del 70, y en el caso de España desde antes, desde el 40, hubieron una serie de gobiernos dictatoriales extremistas que llegaron incluso no solamente a crear un caos social, sino que llegaron a crear un caos económico ante todo, y a tal punto de que las bases de la organización jurídicas terminaron por virar su visión ya no hacia el derecho privado, sino hacia el derecho público. Y es recién en este contexto, que teóricamente tiene sentido la posición de Paolo Comanducci, porque la Constitución dejó de ser un mero documento de organización política y pasó a ser una fuente de análisis y de interpretación constitucional. Es decir, dejó de ser una norma meramente política y pasó por primera vez en su historia, desde su creación, a ser una norma jurídica. Y este cambio no es cualquiera, es un cambio básicamente, digamos, para utilizar una buena palabra, es un cambio único que nunca antes se había visto en la historia del constitucionalismo, ni europeo ni americano. Y es que la Constitución ya se la podía usar, así como cualquier código civil o penal, y se podía leer sus artículos, se los podía interpretar, y no solamente eso, sino que se lo podía aplicar sobre todos los demás. Y al hacer eso, la Constitución se convierte no solamente en el principal documento de organización política, sino que se convierte sobre todo en la fuente más importante del ordenamiento jurídico. Y al convertirse en la fuente más importante del ordenamiento jurídico, los preceptos que lo contienen se vuelven los más importantes en la interpretación del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, siguiendo con Comanducci, hay un nuevo cambio del constitucionalismo, de ahí el término neoconstitucionalismo, en donde no solamente se asientan por primera vez la interpretación de los preceptos constitucionales
en el sentido de que ya no solamente es una norma política, sino también jurídica y del más alto nivel, sino que además, por primera vez, ingresan elementos distintos a los estrictamente jurídico escritos. Por ejemplo, los denominados principios. ¿Y por qué se incorporan los principios? Básicamente por dos situaciones. Una, histórica política que hemos mencionado, porque a partir de la década del 40, 50 y 60, para el caso de España, y a partir de la década del 50, 60 y 70, para el caso de Centroamérica y Latinoamérica, los gobiernos dictatoriales nos dejaron no solamente muertes, nos dejaron no solamente un aparato estatal muy quebrado, económica y socialmente, sino que nos dejaron una lección. Y esa lección fue que no necesariamente lo escrito tenía que defenderse. Y más allá de lo escrito, teníamos que defender, por ejemplo, valores sociales. Valores sociales que nos permitieron recordar la primera etapa del derecho constitucional y traer nuevamente a colación instituciones de la filosofía política que teníamos que ponerlas en primerísimo lugar dentro de la Constitución y por lo tanto la Constitución se convertía en el documento y en la fuente más importante del ordenamiento jurídico, no por el documento en sí, sino por el contenido de la Constitución. ¿Y cuál era ese contenido? El recordar que nunca más debiera de volver a pasar esos acontecimientos históricos sociales y debiéramos recordar en escrito en la fuente más importante del derecho para que no vuelva a ocurrir la defensa de las principales instituciones de la filosofía política: dignidad, igualdad y libertad. Posteriormente, sobre la base de estos tres principales instituciones de la filosofía política ya incorporadas en las constituciones, se desarrollaron una serie de derechos fundamentales en una lista taxativa y posteriormente se incorporó una cláusula denominada cláusula abierta a fin de poder incorporar más adelante cualquier otro derecho fundamental que pudiera defender estas tres categorías básicas, es decir, la dignidad, la igualdad y la libertad. En el caso peruano, a través de sentencias del Tribunal Constitucional, vale la pena hacer una precisión en este punto, se han incorporado a través de la cláusula abierta del artículo 3 de la Constitución el derecho, por ejemplo, a la verdad, y luego se ha incorporado el derecho al agua, ¿no? Para poner un ejemplo de la importancia de esta cláusula abierta y de la importancia de este cambio conceptual teórico que hace referencia a Paulo Comanducci de la Constitución, en donde ya no solamente es un documento jurídico, sino sobre todo y ante todo jurídico, ¿no? No solamente es político, sino sobre todo y ante todo jurídico. Bien. Otro autor que se cita en el canon neoconstitucional de Miguel Carbonell, ¿no? Es una profesora en verdad, italiana también, que es la profesora Susana Pozzolo, ¿no? Que la Academia de la Magistratura ha tenido la oportunidad de tenerla en dos ocasiones, me parece, una cuando eh, estaba todavía laborando ahí y otra, si no me equivoco, hace un par de años. Y Susana Pozzolo es una autora que defiende de una manera diferente el neoconstitucionalismo, porque ella sí aleja totalmente el positivismo en sus argumentos y se centra en su posición básicamente en ciertas circunstancias que han ido sucediendo a partir de la década del 60 hasta ahora.
Lo primero que recuerda Susana Pozzolo es, por ejemplo, que en el neoconstitucionalismo, a diferencia del constitucionalismo, se da más ponderación que subsunción, ¿no? Y para esto claramente se basa en otros autores también importantes, como por ejemplo Robert Alexy, o como por ejemplo el profesor Manuel Atienza, que explican que en este nuevo escenario ya no solamente hablamos de normas, sino hablamos y aplicamos básicamente principios. Se hace necesario tener técnicas importantes para que se pueda básicamente interpretar adecuadamente principios que son diferentes a las normas. Y es que efectivamente, como bien ha señalado el profesor Robert Alexy, en su libro de 1995, que es la base de su posición, que son tres elementos de derechos constitucionales, ¿no? De derechos fundamentales, considera que los principios son en estricto mandatos de optimización, que si bien es cierto, parten de la norma, pero buscan optimizarlas a través de un contenido diferente. Y en esa línea, Pozzolo recuerda que esto pues es un cambio nuevo, es un paradigma nuevo y que no existía en el normativismo clásico que conocemos. Y por lo tanto estamos frente a un cambio neoconstitucional y que en esa línea estamos pues efectivamente ante nuevos escenarios. En esa línea, Susana Pozzolo también recuerda que no solamente la ponderación es importante en este nuevo cambio, en este nuevo paradigma, sino que también recuerda, por ejemplo, la incorporación de, digamos, categorías morales que antes no existían. Y estas categorías morales se han ido incorporando en la interpretación y en la aplicación del derecho a través de diferentes términos. Por ejemplo, el moral rights, ¿no? O, por ejemplo, a través de la principialización del derecho, a través de distintas categorías que son más que normas, principios. Entonces, sobre la base de lo dicho, Susana Pozzolo considera que efectivamente estamos en un espacio neoconstitucional. Y por último, a efecto solamente de esta conferencia, porque por supuesto en el canon neoconstitucional de Miguel Carbonell hay muchos más autores, pero por último, a fin de quedar claro este punto del neoconstitucionalismo, podemos citar al profesor español Luis Prieto Sanchís. Me voy a echar amigdazol por si acaso, yo sé que están grabando, no vayan a pensar que es otra cosa, para poder llegar al final de la conferencia. Bien, disculpen. Y en esa línea, Luis Prieto Sanchís pone sobre la mesa una institución que, digamos, no es estrictamente jurídica, tampoco es estrictamente proveniente de la filosofía política, pero sí es una institución que podemos denominarla un constructo social. Y es que Luis Prieto Sanchís pone sobre la mesa a la tolerancia. La tolerancia efectivamente no es un instituto jurídico, tampoco es propio de la filosofía política, sino efectivamente es un constructo social porque básicamente ha aparecido, se ha construido sobre la base de diferentes circunstancias que históricas, sociales se han venido dando, sobre todo en Europa y en Inglaterra y en Norteamérica. En menor medida en Centroamérica y en Latinoamérica.
Y esto básicamente por circunstancias que desde los derechos humanos, algunos lo denominan derechos límite. Por ejemplo, el uso de armas frente a la violencia exacerbada de Norteamérica, en donde diferentes estados de Norteamérica tienen libertad en la adquisición del uso de armas, pero a su vez trae como consecuencia homicidios, inclusive en jardines o en colegios, por parte incluso de menores de edad. Es decir, estamos frente a un derecho límite. Te permito el uso de armas para que puedas proteger tu integridad, pero a la vez abro una ventana en donde cualquier cosa puede pasar. Otro derecho límite es, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa. ¿Qué duda cabe que la religión católica no solamente es cualquier religión, es un poder religioso? Y esto históricamente, porque desde el inicio, todos los monarcas, por ejemplo, europeos, o todas las monarquías parlamentarias hasta el día de hoy, no han podido reinar si el mismo pontífice católico los corona. Y esto llevado a nuestra realidad, sobre todo de Latinoamérica y en específico del Perú, tenemos una costumbre muy arraigada en donde todos los días más importantes de la independencia de la República, en donde recordamos los inicios de nuestra República y la independencia frente a España, hay una famosa misa que se denomina el Te Deum, ¿no? Y en donde se lo realiza en la Iglesia Católica y en donde es grabada por todos los medios de comunicación y en donde se realizan protocolos establecidos ya con antelación. Esto, por supuesto, es un derecho límite porque no todos pueden ser católicos, no todos debemos ser católicos, y no significa que estoy diciendo que no lo sean. Yo soy católico, pero a efectos de explicar el punto en la clase, significa de que debemos de ser lo necesariamente tolerantes para también entender que hay otras religiones, quizás con menor influencia, pero existen. Y también debemos ser lo suficientemente tolerantes para entender que hay personas que simplemente no creen en ninguna religión ni en ningún Dios. Y hay que ser lo suficientemente tolerantes con los ateos. Y otro derecho límite también para que quede suficientemente claro este punto son el de los pueblos indígenas y tribales, en donde por muchos años han sido poco entendidos y poco comprendidos, y en donde básicamente se han establecido normas y jurisprudencia desde un punto de vista occidental y alejadas a todo tipo de concepción diferente al occidental, en donde no necesariamente coincidimos y en donde sin duda tenemos que aprender a entenderlos, en donde haya un punto medio que se denomine, por supuesto, derechos fundamentales. Y en donde indistintamente de la cultura que se lleve, ninguna puede vulnerar estos derechos fundamentales, pero sobre la mesa de estos ejemplos que hemos señalado está en cada uno de ellos la tolerancia. Y esta tolerancia es un nuevo elemento, de acuerdo a Prieto Sanchis, para recordar que nos encontramos en un estado no solo constitucional, sino neoconstitucional. Bien, dicho ello, y creo yo, habiendo hecho un gran brochazo de las 3 etapas del constitucionalismo y explicado a los principales autores que sustentan el neoconstitucionalismo, es importante dar el último paso ya al positivismo.
¿Y por qué lo he hecho al revés? Y ahora se va a entender, porque por lo general, inclusive yo mismo hace algunos años he dictado eh, esta misma clase, pero con otros nombres seguramente, ya no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que empezaba a dictarlo desde el positivismo e iba subiendo el constitucionalismo al neoconstitucionalismo, inclusive hay un nivel mayor que ahora hay que tenerlo presente, que es el convencionalismo. Pero ¿por qué hacerlo de esta manera? Por lo siguiente, y aquí ya viene la segunda parte de la conferencia, que la conferencia se denomina neoconstitucionalismo versus positivismo, con especial aplicación al caso peruano. Y es que el positivismo hay que entenderlo en su verdadera dimensión. Para empezar, el positivismo no es jurídico. El positivismo es una corriente que básicamente nace de lo que se denomina el Círculo de Viena. Y el Círculo de Viena es un círculo conformado por los principales físicos, por los principales matemáticos, científicos y también humanistas que pos y antes, durante y pos revoluciones transatlánticas de la primera etapa del derecho constitucional, se unieron con una misión específica. Y la misión específica del Convenio de Viena fue básicamente tener presente que cualquier propuesta que se elevara a nivel estatal debiera de tener como justificación la ciencia. Y esto a raíz de que antes de las revoluciones transatlánticas se había vivido un marcado abuso de los monarcas absolutistas, ¿no? Y despóticos, sobre todo del centro de Europa o de Europa occidental. Y en esa consideración, lo que se buscaba a través de este círculo era reunir a los principales intelectuales, físicos, científicos y humanistas que a través de sus investigaciones aporten las principales ideas de un adecuado orden social, pero a partir de una base científica, de tal forma de que ya no se deje espacio a ninguna decisión antojadiza de algún monarca despótico y que vulnere lo que ya después se ha venido a conocer, los derechos fundamentales de las personas. Sobre esta base, en la segunda etapa del derecho constitucional que hiciéramos mención, uno de los clásicos del derecho constitucional, que es el profesor Hans Kelsen, toma esta idea del aire y la orienta al campo jurídico y empieza a formar lo que él viene a denominar el positivismo jurídico. Y este positivismo jurídico es un constructo que, si bien es cierto, toma agua de la fuente inicial de la primera etapa del derecho constitucional, se formó en la segunda etapa del derecho constitucional a través del escrito de Kelsen, pero a través de un contexto que fortaleció la justificación de este positivismo. ¿Y cuál fue este contexto? Que Kelsen ya había vivido las atrocidades y sobre todo las consecuencias de la Gran Guerra. Y es que el mismo Hans Kelsen era oriundo del Imperio Austrohúngaro, que por una mala decisión de su monarca y pos Gran Guerra terminó desapareciendo.
y ya no existió más el imperio austrohúngaro y terminó convertido en dos estados diferentes. Sobre la base de esta mala experiencia y sobre la base de las nefastas consecuencias que dejó la Gran Guerra, y recordando los antecedentes del Círculo de Viena, que hacíamos mención que había vivido algo parecido, Hans Kelsen no encontró mejor motivo que buscar la forma para organizarnos socialmente a través de un positivismo que evite cualquier decisión subjetiva que lleve nuevamente a la catástrofe de las posrevoluciones que habíamos vivido o de la gran guerra que se acababa de vivir. Y no hay mejor forma que basarnos en la ciencia y tratar de escribir lo mejor posible lo que después Max Weber denominaría el acto social. Y ese acto social tiene que describirse de la mejor forma y tiene que tener su símil jurídico a fin de que cuando se observe esa descripción del acto social, jurídicamente se tenga una respuesta. Y este positivismo jurídico tuvo que desarrollarse y Hans Kelsen lo desarrolló utilizando diferentes instituciones a través no de la teoría pura del derecho, que fue más bien un capítulo de su verdadero trabajo, que fue más bien la teoría general del Estado. Y esta teoría general del Estado cobra sentido en este contexto que se ha mencionado. Pues bien, ¿qué con ello? Que este positivismo, sin duda, después ha sido criticado por el constitucionalismo, sobre todo en su segunda y en su tercera etapa, y también ha sido muy criticado por el neoconstitucionalismo, que ya lo hemos mencionado. Sin embargo, ¿por qué lo menciono al final de la exposición? Porque creo yo que a pesar del importante avance del constitucionalismo y a pesar del avance del neoconstitucionalismo, y diría yo a pesar del avance del convencionalismo, la ley como fuente del derecho no ha sido eliminada, ha sido a lo sumo desplazada, pero no eliminada. Profesor, pero esto significa que la Constitución no es la fuente más importante del derecho. No, para nada. La Constitución sigue siendo la fuente más importante del derecho. Estamos efectivamente frente a una constitucionalización del ordenamiento jurídico. Estamos efectivamente, desde el año 2006, sobre todo, desde el caso Almonacid Arellano versus Chile, que es el caso emitido por la Corte Interamericana, estamos desde el año 2006 también frente a una creciente convencionalización del ordenamiento jurídico. Sin embargo, a pesar de este avance y de la importancia del constitucionalismo y del convencionalismo, la ley sigue siendo una fuente muy importante, sobre todo, y aquí el nombre de la ponencia, del ordenamiento jurídico peruano. ¿En qué baso esto? Siguiendo la corriente positivista jurídica y ciñéndome a las fuentes justificadas en la ciencia, que en nuestro caso no sería ciencia, sino sería una fuente validada, he encontrado, creo yo, dos justificaciones para ello. La primera decanta de la propia Constitución. Sí, efectivamente, si leemos con detenimiento la Constitución, por ejemplo, yo he llegado a analizarlo hasta los principales hasta los primeros 80 artículos. Y hasta el artículo 80 de la Constitución
si uno lee con detenimiento, la Constitución no tiene cláusulas autodeterminativas en su totalidad. La Constitución depende, si no es en un 80 o 90%, del desarrollo legal que el mismo precepto constitucional efectivamente orienta, efectivamente prescribe, brinda el principio general, pero el desarrollo lo deja la ley. Y vamos a encontrar en los términos constitucionales diferentes aproximaciones a este desarrollo legal. Por ejemplo, de acuerdo a la ley, por ejemplo, según lo que establezca la ley, por ejemplo, acorde a la ley, por ejemplo, la ley lo desarrollará, por ejemplo, según la ley, a secas. Las distintas aproximaciones de la ley a los preceptos constitucionales y con un análisis frío y en el marco constitucional, neoconstitucional y diría yo convencional, que ya no ha sido materia de esta exposición y quizás será materia de alguna otra cordial invitación, todas ellas refieren a la ley como parte importante de su desarrollo. Por lo tanto, si nosotros imaginariamente hacemos el ejercicio y retiramos cada una de las referencias de la ley en la propia Constitución, la Constitución se queda indiscutiblemente coja. Es decir, la misma Constitución brinda los preceptos principales de la mano de la ley. Es impensable para el constituyente que se haya prescrito totalmente un precepto constitucional sin que después deje su desarrollo, su contenido en un 80 o 90% en la propia ley. Es decir, la ley sigue siendo, a pesar que ha sido aplazada, una fuente muy importante del ordenamiento jurídico. Profesor, pero aún no me convence. No hay problema. Va la segunda justificación. Dense tiempo en algún momento que puedan tener libre en el trabajo, en la casa, y revisen el SPIG. Profesor, pero el SPIG no funciona. Sí, yo sé, se va el internet muchas veces. Pero cuando funcione, revisemos el SPIG, que me parece ahora ya están mejorándolo, ¿no? Y revisen cuántas leyes hay. Colegas, hay más de 32,000 leyes. ¿Cuántos decretos supremos hay? Hay más de 80,000. ¿Cuántos decretos legislativos? Hay más de 40,000. ¿Cuántos decretos de urgencia? Hay más de 17,000. ¿Cuántos códigos hay? Código civil, código penal, código procesal penal, código de ejecución penal, código militar policial, códigos procesales. Es decir, si nosotros vemos con objetividad solamente la estructura del ordenamiento jurídico, vamos a apreciar que a pesar del avance constitucional y a pesar del avance convencional, la ley sigue siendo de lejos una fuente muy importante del ordenamiento jurídico. Bien, dicho ello, ¿cuál es la conclusión de esto? Para dar pase luego los últimos minutos a las consultas que tengan ustedes a bien formular. La conclusión es la siguiente, que el Estado constitucional de derecho no solo lo conforma la Constitución. El Estado constitucional de derecho tiene 3 niveles de análisis. Un nivel legal, muy importante para el caso peruano, un nivel constitucional y un nivel convencional, que como digo, no hemos tenido oportunidad de desarrollarlo, pero seguramente la academia o nos volverá a invitar o invitará también a otro profesor que está muy bien. Y quizás mejor que yo. Y eso está muy bien.
Lo cierto es que el Estado constitucional de derecho debe de leerse desde estos tres puntos de vista. En suma, cuando hablemos de un neoconstitucionalismo frente a un positivismo, en el caso específico del ordenamiento jurídico peruano, tenemos que tener presente un análisis legal, un análisis constitucional y un análisis convencional. ¿Y esto en mérito a qué? Haciendo un breve brief de lo señalado, en mérito a que hemos pasado tres grandes momentos del constitucionalismo y en donde todo ha influenciado hasta tener una interpretación que abarca cada una de estas etapas. Sería impensable tener una interpretación actualmente sin, por ejemplo, el contenido de la filosofía política o las principales instituciones de la primera etapa del derecho constitucional. Sería impensable tener una adecuada interpretación constitucional sin los aportes de los clásicos, sobre todo a la parte orgánica del derecho constitucional. Sería impensable tener una adecuada interpretación constitucional sin el aporte de la tercera etapa del derecho constitucional, del sistema universal de protección de derechos humanos, de los sistemas regionales, de los instrumentos internacionales, en suma, del derecho internacional de los derechos humanos, de los aportes de los juicios de Nuremberg y después de los procesos de Tokio, por ejemplo, que vinieron después. Sería impensable tener una adecuada interpretación sin considerar las tres etapas del derecho constitucional. Es interesante también tener presente algunos aportes del neoconstitucionalismo que se ven y se verifican sobre todo en la práctica y en la aplicación del derecho. Por ejemplo, en el famoso test de proporcionalidad y en donde es necesario tener una herramienta útil, a pesar de que hay otras, pero es necesario tener una herramienta útil para interpretar adecuadamente dos principios considerando su idoneidad, necesidad y ponderación para un caso concreto. Y por último, y no por ello menos importante, es impensable hacer una correcta interpretación constitucional sin que partamos de la norma, sin que consideremos a la norma, sin que consideremos las leyes, los decretos supremos, los decretos legislativos, los diferentes códigos aplicables. Tanto es así que el mismo Robert Alexy, cuando explica su teoría del principio, parte de la norma, no parte del principio. Y el mismo concepto de principio, él lo denomina mandato de optimización. Pero, ¿qué optimiza? Optimiza una norma, no optimiza un principio. Es decir, la norma sigue siendo una fuente importante del derecho. Entonces, de ahora en adelante, les invito, si ustedes gustan, por supuesto, pueden discrepar y están en total derecho de hacerlo, a que interpretemos adecuadamente, sin pasiones y sin extremos, en el marco de un Estado constitucional, siempre desde la óptica legal, constitucional y convencional. Me parece que ese es el ejercicio serio y adecuado que debemos de realizar. Muy bien, he cumplido estrictamente con el tiempo señalado, según la coordinación del curso, lo indicado por la doctora Ana Carolina, y por mi parte solamente agradecerles su tiempo, la deferencia por haberme escuchado un lunes hasta las 8 de la noche, que yo mismo no creo que lo haría, pero les agradezco a ustedes también. Y bueno, quedo atento si es que quisieran formular alguna pregunta. Muchas gracias. Bien, me dicen que las preguntas van a ser por el chat. Hay una pregunta del doctor Percy.
Dice, doctor, buenas noches. La primera etapa o fuente anterior al positivismo y al neoconstitucionalismo es el justnaturalismo. Dice, ¿qué libro recomendaría para comprender todas las etapas por las que ha discurrido el derecho constitucional? Bueno, hay un libro, digamos, marco, ¿no? Que sería bueno que todos que deseen acercarse de una manera seria al derecho constitucional lo tengamos presente, ¿no? Es el libro del doctor Domingo García Belaúnde. Él tiene varios, pero yo les recomiendo uno, espero que no me escuche, pues si no se va a molestar, que se llama ¿Cómo estudiar derecho constitucional? Y lo interesante del libro de cómo estudiar derecho constitucional, más que explicarte la parte metodológica, es que él cita a los principales autores del derecho constitucional, ¿no? A lo largo de cada una de estas etapas, ¿no? A lo largo de cada una de estas etapas. Y yo diría que después, esto digamos como libro orientador, ¿no? Como libro orientador. Pero después yo diría, bueno, yo también tengo algunos artículos, no los obligo a leerlo por si gustan, están también en mis redes sociales colgados. Y hay uno que también hago referencia a estos clásicos del derecho constitucional, ¿no? Yo diría que siempre utilicen estos textos orientativos, pero luego yo siempre sugiero vayan a la misma fuente, ¿no? Es decir, si queremos estudiar la primera etapa, lean Montesquieu directamente, Rousseau directamente, Manuel José Conde de Sallés directamente, y en la segunda etapa lean directamente a Kelsen, a Jelinek, a Lowenstein, ¿no? A Hermann Heller, a Hart, por ejemplo, que tiene un hermosísimo libro publicado por la Oxford Press en 1960, que se llama The Concept of Law. Entonces, esa sería mi sugerencia, ¿no? Pueden leer a Domingo, pueden leerme si gustan, como un marco orientativo, pero luego vayan a la misma fuente primaria. Luego hay una pregunta del doctor Edison, ¿no? Dice, ¿sería factible hablar de un ocaso del neoconstitucionalismo y un retorno al positivismo, ello a fin de evitar el exceso de excepciones a las reglas? Yo diría que sería factible hablar de prudencia. Por ejemplo, no estaría ni de acuerdo con los positivistas puros, ni de acuerdo con los neoconstitucionalistas, ¿no? Inclusive dentro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional que formo parte, hay varios neoconstitucionalistas, ¿no? Ya, digamos, que interpretan inclusive de una manera bastante peculiar la Constitución, y que eso es muy peligroso. Y no lo digo yo, la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cierre del Congreso o sobre el proceso competencial, o sobre la interpretación de la cuestión de confianza lo demuestran. Es decir, los mismos constitucionalistas se han extralimitado. Y por otro lado, también es malo ser positivista a ultranza porque efectivamente hay situaciones que superan a la norma y que por eso se busca optimizarla de tal manera de tener un alcance mucho mayor a la simple literalidad de ella. Entonces yo diría que lo más prudente sería, más que hablar de ocasos o de retornos, sería hablar de aplicación pertinente al caso concreto. Si el doctor Edison, saliendo de clase, imaginando, dice, este profesor ha hablado mucho, me dio hambre y voy a comer una parrilla, ¿no? Mixta, y coge su carro y se va a toda velocidad y se cruza un semáforo en rojo, lo para la policía y le dice, señor doctor, Edison, a ver, estaciónese
dígame usted por qué se ha cruzado el semáforo en rojo. Y el doctor Edinson dice, bueno, pues fíjese usted, oficial, yo soy constitucionalista, eh, y de acuerdo a lo señalado por Comanducci, Pozzolo y Prieto Sanchís, estamos en un espacio neoconstitucional que usted debe valorar al momento de analizar la posible multa de cruzarme en semáforo rojo. Yo creo que el policía va a decir, ¿usted qué está hablando, no? Deme su brevete, su DNI, parquéese, aquí está su papeleta y bájese del carro, tómese un taxi porque además lo llevo al depósito una semana. Está aplicando una regla básica del positivismo, que es el reglamento de tránsito, con una simple subsunción del hecho al derecho, totalmente válida, y en donde no hay necesidad de aplicar ningún principio, salvo que el de respetar la ley. Y en todo caso habría una excepción, y ahí entrarían quizás el constitucionalismo, sí, o el principialismo, si es que hubiera una emergencia, ¿no? Si es que hubiera una emergencia, por supuesto, el mismo policía tendría el deber de superar el análisis meramente legal y no solamente darle el pase, sino incluso hasta abrirle paso a un nosocomio cercano, ¿no? Entonces creo yo que no fomentemos en general, porque hay muchos colegas que equivocan, creo, ello y que les lleva la pasión a ser neoconstitucionalistas u otros colegas a ser positivistas a ultranza. Creo yo que hay que tener presente los tres niveles de análisis, ¿no? Que es lo más serio, el nivel legal, el nivel constitucional y el nivel convencional. Y creo yo asimismo que ya debiéramos de llevar el análisis de esto al terreno de la argumentación jurídica, ¿no? A fin de analizar adecuadamente, de acuerdo al caso concreto, cuál es el nivel que se va a aplicar. ¿Se aplicará un nivel legal, constitucional o convencional? Entonces yo creo que ahí habría que llevar eh, esa respuesta, ¿no? A la argumentación jurídica, en donde ningún nivel de análisis prevalece, sino más bien diría, todos conviven y que ya dependerá de la aplicación del caso concreto, cuál es el más adecuado o el más pertinente a aplicar. El doctor Juan Carlos Huanca señala que el derecho penal positivismo porque existe prevaricato. No entendí su pregunta, doctor. Eh, no sé si puede tipear quizás o cuál es la consulta o quizás ha hecho un comentario, ¿no? Quizás ha hecho un comentario. Bien, no sé si tienen alguna duda. Doctora eh, Ana Carolina, doctor Carlos Carnero, quedo de ustedes. No hay problema, ya creo que las preguntas del chat ya se dieron lectura. Siendo a las 8:24 podremos dar por concluida nuestra conferencia, doctor. Muy amable por estar con nosotros. Señores discentes, muchísimas gracias. Por favor, cualquier cosita, la doctora Ana Carolina. Doctor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Se da por concluida esta conferencia virtual, ¿sí? Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. gracias. Muchísimas gracias. Recording stopped.